Un saludo amigos, espero como siempre que estéis muy bien y este vídeo lo voy a dedicar a simbología aragonesa, concretamente su escudo, el de 4 cuarteles, el escudo de Aragón oficial y el escudo de la ciudad de Zaragoza y por derivación el escudo de su equipo de fútbol, el Real Zaragoza. Bien, lo hago porque he constatado una gran ignorancia a nivel calle y también a nivel institucional y órgano de enseñanza, en sentido de decir y saber, ¿realmente son aragoneses? ¿Quién los diseñó? ¿Por qué fueron así diseñados? ¿Quién los aprobó? ¿En qué se basaron? ¿Y cuál es su historia dentro de esos símbolos? Y como he visto, he constatado de que hay bastante ignorancia, pues me he decidido hacer este vídeo, repito, crítico, desde el punto de vista histórico, porque la legalidad nos quita lo otro, es decir, son legales y como tal hay que acatarlos y respetarlos, pero una cosa no quita la otra de poder discutir y hablar sobre su legalidad desde el punto de vista histórico. El escudo que veis en imagen es el escudo oficial de Aragón y este escudo que veis en imagen es el escudo oficial de la ciudad de Zaragoza. Bien, el escudo de Aragón con 4 cuarteles que veis en la imagen pues fue diseñado por un monje cisterciense, Fray Fabricio Gualberto Bagaz. Y este escudo fue publicado por primera vez en el frontispicio de la Crónica de Aragón, que fue materializada por Paulo Urus, un alemán afincado en Zaragoza, que se dedicaba a la imprenta, y este escudo fue publicado en 1499. Bueno, pues en función de ese escudo fue en lo que se basó para que más tarde, por una ley orgánica, porque la del 2 de 1984 y un decreto, el 48/1984, determinar en Aragón cuáles eran los escudos, las banderas, sus usos y demás oficiales. Recordemos que el Estatuto de Autonomía de Aragón se aprobó por ley orgánica del 8 de 1982 y hay un hecho claro y fundamental que es el que condiciona todo esto, y fue el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue mediante la orgánica del 4 de 1979, es decir, mucho antes. En este Estatuto de Cataluña, no en anteriores, no en el 31 y demás, en este concretamente se definía la bandera de Cataluña como la tradicional, entre comillas, de las 4 barras que se llaman en color gules rojo sobre fondo amarillo sobre fondo de oro. Bien, lo de tradicional es bastante discutible porque, como veremos ahora, nunca ha sido tradicional de Cataluña, tiene otra explicación más compleja y basada en la metodología y, por supuesto, con una gran carga ideológica, pero para esto he dedicado otro vídeo aparte para hablar específicamente del sempiterno conflicto que hay entre el origen de la bandera, tanto de Aragón como de Cataluña y viceversa. Y invito a que lo veáis. Pero siguiendo con esto, repito, el escudo de Aragón que se aprobó en este Estatuto de Aragón y esa ley orgánica se basó en el escudo de Bagaz. Y este escudo de Bagaz de 1439, o sea, siglo XV, estaba a su vez, tiene, como veis, tiene 4 cuarteles, y en heráldica, cuando hay un escudo con 4 cuarteles, como veis en la imagen, se numeran de esa manera. Y esa manera está numerada en representación de qué cuartel tiene más importancia desde el punto de vista histórico, por antigüedad o por preeminencia. Por lo cual veis que el cuartel número 1 es el que se llama en jefe, el que tiene más importancia, y por orden el segundo, el tercero y el cuarto. Y como veis en el escudo de Bagaz, pues da la casualidad de que el primer cuartel lo ocupa esa imagen, ese escudo del condado de Sobrarbe, que hablaré a posteriori, y en el cuarto cuartel están las 4 barras aragonesas, que por cierto, lo de barras se me ha dicho, porque esto que veis en la imagen es una barra en el sentido heráldico, y son palos, es decir, lo que veis ahí son los palos de Aragón, los palos que es el real de la Casa de Aragón. Bien, ¿en qué se basó Bagaz para hacer todo esto? Bueno, pues Bagaz, repito, era un monje cisterciense que consultaba fuentes primarias, como las crónicas de San Juan de la Peña y demás, pero también, bueno, pues él salía en su mundo y lógicamente él daba Paulo pues a muchas fábulas, a muchas leyendas, a muchos comentarios, a muchos infundios, y al final hizo un totum revolutum y estableció un escudo de Aragón que intenta representar de alguna manera lo que es el origen y la historia de Aragón. Como veremos a continuación, pues está plagado de errores y de malinterpretaciones.
Para empezar, en el primer cuartel vemos, como he dicho anteriormente, ese árbol de Sobrarbe, que es un árbol arrancado, una encina arrancada, sobre una cruz latina, que hace referencia al condado de Sobrarbe. Vamos a ver, en el origen había un condado de Aragón, un condado de Ribagorza y un condado de Sobrarbe. Hay que decir que antiguamente el condado de Aragón no era independiente, sino que dependía del rey Sancho III, Sancho el Mayor, que era de la dinastía Jimena. Sancho el Mayor tenía hijos, uno de ellos era Ramiro y otro era Gonzalo. Bien, a Ramiro, su hijo, el que luego fue Ramiro I de Aragón, le dejó el condado de Aragón. Repito, que pertenecía a Pamplona, pertenecía a Pamplona. Y por Sancho el Mayor, Sancho III, que repito una vez más, lo veis ahí en la imagen, dependía y era de la dinastía Jimena. Cuando le concede el condado a su hijo Ramiro, Ramiro se convierte en el primer rey de Aragón con el nombre de Ramiro I. Después, su hermano Gonzalo, a él le dejó los condados de Ribagorza y de Sobarbe. Entonces, les repito, cuando su hermano Gonzalo muere, lo más seguro, según las fuentes, que fuera de alguna forma envenenado, que causara una muerte, pues fue el propio Ramiro el que se anexionó los condados de Ribagorza y de Sobarbe y aumentó lo que era el territorio aragonés. Es decir, que la historia es así y no hay preeminencia. Entonces, ¿por qué Bagaz puso en primer lugar al condado de Sobarbe y no puso al condado de Aragón? ¿Y por qué, si él hablaba de esto, por qué luego, aparte del condado de Sobarbe, en el segundo cuartel ves que está la famosa cruz patada y apuntada, la cruz que llaman de Íñigo Arista, que se atribuye a Íñigo Arista, que también fue un rey de Pamplona y supuestamente dentro de la mitología y de la leyenda, el quinto rey del condado de Sobarbe, que al condado de Sobarbe se atribuye por leyenda, repito, y por mitología, se atribuye un origen muy anterior al condado de Aragón. Bueno, es una, repito, no es una base fundamental, son todo leyendas, y es más, esa cruz famosa de Íñigo Arista que veis ahí, es porque Íñigo Arista, que era rey de Pamplona, ante el acoso y la ocupación y la amenaza de tropas musulmanas al condado de Sobarbe, acudió en su ayuda, y cuando acudió en su ayuda, pues antes de la batalla, vio una cruz en el cielo, esa cruz parecida a la que se ve ahí, que él decidió entrar en batalla y vencer a los musulmanes, y por eso fue el quinto rey del condado de Sobarbe. Esto es leyenda pura. Estas leyendas de que siempre aparecen cruces antes de las batallas en el cielo, siempre aparecen cruces, siempre aparecen discos ardientes, siempre aparecen estrellas que se sitúan en un punto determinado. Esto recuerda mucho también a la leyenda de Constantino el Grande, en la batalla del puente Milvio, cuando se enfrenta a Magencio, que ve aquella cruz y ese lema de Inoxino Vinces, en fin, todo aquello que conocemos, pero que no forma parte más que de la leyenda. Y con todo esto, pues repito, primer cuartel, este Bagaz lo atribuye a Sobarbe, el segundo cuartel, en importancia, lo atribuye a Íñigo Arista, por además podía haber puesto el primer cuartel el condado de Aragón, y el segundo cuartel, si quería referirse al origen, pues repito, podía haber puesto este escudo de la dinastía Jimena, al cual pertenecía Sancho III el Mayor, tan importante que fue en Pamplona y en Navarra. Y dicho esto, pues bueno, pasamos al tercer cuartel, que es la cruz de Alcoraz, la llamada cruz de Alcoraz, que es una cruz de San Jorge, con 4 cabezas moros. Esas 4 cabezas de reyes moros hace referencia a la batalla de Alcoraz en la conquista de Huesca. En la conquista de Huesca por parte de Pedro I, y esta batalla de Alcoraz se produjo en 1096, en la cual también, antes de atacar, antes de luchar, en el cielo vio una imagen que era una cruz, esta es la cruz de San Jorge, y se dice que gracias a la intervención del propio San Jorge, pues esa batalla fue fructífera y se pudo tomar Huesca. Es leyenda, por supuesto. Y también hay que decir de que este sello heráldico pues fue empleado más tarde por Pedro III en sus bulas, por Pedro III. Pero vamos a ver, hay una cosa que nunca se habla. ¿Esto de dónde viene? Es decir, estas leyendas, estos mitos que escribió Bagaz y hizo esa composición del escudo y demás tan criticado, pues posteriormente un gran historiador que fue Jerónimo Zurita, tan importante en Aragón y en la historiografía aragonesa,
en el siglo XVI, en el 1500, pues lo negó. Él dijo, obviamente, porque Jerónimo Zurita era mucho más concienzudo, era mucho más exquisito, era mucho más científico a la hora de investigar, y dijo que esto había sido una invención y que este escudo no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, pues ahí queda la cosa, y lo que ocurre es que, claro, siguiendo hablando, ¿de dónde salen esas leyendas? Esas leyendas parten sobre todo de la época de Pedro IV. La época de Pedro IV, en la cual hay una serie de infundios y de leyendas y contraleyendas que de alguna manera pues intentan, por ejemplo, el infundio de Boiter. Boiter era un alemán afincado en Valencia, que bueno, la iglesia lo había nombrado casi nada apóstol, era un exégeta de la Biblia, es decir, todo lo que queráis, pero Boiter lo que hizo fue un gran infundio, al propagar la leyenda del famoso Wilfredo el Belloso, de Ludovico Pío, aunque con aquella esa leyenda de que después de la batalla el propio rey Franco cogió la sangre de Wilfredo al luchar contra los normandos y lo puso con sus 4 manos sobre el escudo amarillo de Wilfredo y dijo, estas son tus armas a partir de ahora. Pues es una leyenda totalmente falseada que está basada en lo que fue la toma de Córdoba, y en Córdoba pasó algo parecido y este Boiter pues propagó este infundio con la idea de decir de que las barras, mejor dicho, los palos aragoneses, que es señal real, pertenecían a Cataluña y no pertenecían a Aragón. En cuanto a esto, pues siempre está la pregunta de dónde surgen esas barras o esos palos aragoneses. Bueno, pues para eso tenemos nada más y nada menos que la crónica de San Juan de la Peña, en la cual nos dicen que en la toma de Cuenca, Alfonso VIII le pidió a Alfonso II de Aragón, que Alfonso II de Aragón, recordemos, era hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV, con lo cual el escudo que vais a ver ahora es un escudo que está en el Prado, una copia que se hizo en el siglo XVI, es totalmente falso, es decir, Petronila no llevaba ese escudo y Ramón Berenguer IV no llevaba ese escudo, que son las 4 barras. Entonces, en la toma de Cuenca, en la cual participó Alfonso II y le agradeció luego Alfonso VIII su participación en la toma de Cuenca en el 1177, tras ello, y firmar un acuerdo con Alfonso VIII de repartición de zona de influencia, es cuando pone la crónica de San Juan de la Peña de cómo el rey Alfonso lexó armas de Aragón y priso bastones. Mudó las armas y señales de Aragón y prendió bastones. Es decir, es a partir de la toma de Cuenca cuando Alfonso II de Aragón, hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV, priso bastones, tomó bastones y tomó eso que veis ahí como el señal real de la familia de Aragón, real de Aragón, el señal real de la familia real de Aragón, que después con el tiempo, se hizo extensivo al territorio en el cual tenían su influencia y tenían su égida. Pero hay que destacar una cosa fundamental, de que era el señal de una familia real, no era de un pueblo. Con lo cual luego hablaremos con el otro vídeo, cuando hablemos de las banderas y demás, que a quién pertenecen, que sea Cataluña, que sea Aragón, hay que matizar de que de los escudos heráldicos nacen muchas banderas. Y veremos obviamente de dónde parten. Ya para adelantar, os digo de que estos 4 palos, bueno, pues tendrán algún tipo de origen. Entonces vamos a recordar un poquito la historia. Y esa historia nos dice claramente de que, por ejemplo, el reino de Sobarde, acabo de decir, lo que ocurrió con la parte de Ñugalista, es un tema totalmente puesto por Bagaz, que puede haber puesto cualquier otro basándose en mitos y en leyendas. Y estas barras que vemos ahí se deben más que nada, o se pueden deber, a Sancho Ramírez. Sancho Ramírez fue el que viajó a Roma para ponerse bajo la égida de Gregorio VII desde el punto de vista católico, es decir, al servicio de la iglesia, del papado. Entonces, como veis ahí en la imagen, este es el cono, que es el escudo de Gregorio VII, que fue también el que impuso el celibato obligatorio para los sacerdotes, hasta ese momento no lo había, pero bueno, esto es un chascarrillo, pero Gregorio VII, que veis el escudo, veis también aquí el típico cono papal y los colores del cono papal, con lo cual es de suponer de que Sancho Ramírez adoptó esos palos, esos colores mejor dicho, el rojo y el gualdo, que pertenecían al papado,
y el que posteriormente luego Alfonso II pues prisó bastones después de la toma de Cuenca. Repito, Alfonso II, hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV. Veremos en el próximo vídeo cómo se produjo ese matrimonio y por qué uno empleó un símbolo y otro no lo empleó o empleó otra cosa. Dicho esto, pues recorriendo un poquito de la historia, vemos que este escudo de Bagaz, pues bueno, repito, fue negado por el propio Zurita, dijo que es un invento de la edad moderna y tienes parte de razón. Veis ahí, posteriormente en el siglo XVII, cómo se ideó o se diseñó otro escudo basado en el de Bagaz, poniéndolo de alguna manera un poquito más en orden, con el primer cuartel, con los palos de Aragón, el Señor Real, puesto de otra manera, como Escusón puso a Sobrarbe, es decir, cambió un poquito lo que fuera la orientación y la hegemonía de cada cuartel, que a lo mejor tendría más expresión histórica que el propio de Bagaz. Pero después de todo esto hay que recordar de que, bueno, a lo largo de la historia, ya en la historia moderna y contemporánea, pues vemos que bueno, en 1813, después de que se ha aprobado la Constitución de 1812 en España, pues se establece de que las barras de Aragón, los palos de Aragón, son los símbolos, el emblema de la Unidad de Aragón y de la Diputación Provincial de Aragón. Luego ya en el 1814, cuando viene Fernando VII el Deseado, pues se vuelve al escudo cuartelado de Bagaz, más que nada, se supone que más que nada, no aplicando criterios heráldicos, ni de conocimiento heráldico, sino más que nada por manía y por llevar la contraria a lo que había sido esa etapa liberal, ¿no? O liberalizante. Bien, posteriormente viene el tiro liberal, que va del 1920 al 23, en el cual se vuelve a establecer como el emblema de Aragón, lo que son las barras o palos aragoneses, y luego ya vemos que poco a poco va cambiando todo, es decir, que se da cuenta que con el absolutismo de Fernando VII se vuelve al escudo de Bagaz, repito, por llevar la contraria a los liberales, entre comillas, y en esa época de tiro liberal, pues se imponía más lo que eran las barras aragonesas. Bueno, hay que recordar que el Estatuto de Cataluña, pero eso lo abundaré más en el próximo vídeo, en 1931 no hablaba de ningún escudo y de ninguna bandera propia. Es decir, fue más tarde, como he dicho anteriormente al principio del vídeo, en 1979, cuando en esa ley orgánica habla de que Cataluña tiene la tradicional bandera basada en los 4 barras o 4 palos de gules sobre el fondo de oro. No es así, pero bueno, legalmente así fue. Dicho esto, hay que aclarar una cosa que la digo al final del vídeo, para abundar en todo lo que acabo de decir, que hay un hecho fundamental. La heráldica como tal entra en España y viene de Francia, concretamente de la parte normanda, y viene a partir del siglo XII, es decir, que anteriormente del siglo XII no había heráldica en España. Con lo cual estamos hablando en Sobrarbe, el Niño Galista y demás, estamos hablando pues de siglo X, de siglo XI, es decir, mucho antes de que la heráldica hubiera entrado en España. Con lo cual quiere decir que esos símbolos heráldicos no existían como tales, sino que se empleaban, lógicamente, alguna firma, alguna señal del rey, como veis ahí, las firmas y señal de los reyes, que lo cual no quiere decir que esa firma se corresponda con un símbolo heráldico, que no es lo mismo, que voy a repetir, que en España, de una vez más, se introduce a partir del siglo XI, con lo cual anteriormente no había símbolos heráldicos. Y bueno, con todo esto, pues me atrevo a decir, como otros estudiosos y expertos ya han escrito y han dicho, y antes que yo, y demostrado, me apunto a ellos, de que evidentemente pues el escudo de Bagaz no deja de ser una aberración histórica, de que está infundado, de que no tiene ninguna legitimidad histórica desde el primer momento, porque hay que recordar que todo esto, cualquier señal heráldico, necesitaba refrendo la aprobación del rey. Alfonso II fue el que prisó bastones y autorizó al uso de esas 4 barras o esos 4 palos. Pero este escudo de Bagaz no fue autorizado por ningún rey. No fue autorizado por ningún rey. Fue este hombre, este monje cisterciense, que si fuera hoy en día tendría muchas críticas, le exigiríamos titulación de historia, le exigiríamos una carrera de historia, le exigiríamos publicaciones, le exigiríamos un bagaje para hacerle algún tipo de caso. Y bueno, parece que en épocas medievales, pues cuando no se conocía una cosa se inventaba.
y evidentemente pues estamos hablando, hay que ser un poquito con los pies en la tierra. Hoy en día tenemos toda la cantidad de información que nos proporciona la inteligencia artificial, nos proporciona internet y demás, las bibliotecas, los recursos de datos. En aquellos tiempos no había esa posibilidad y repito, estaba mucho más limitado, y parece que todo lo que se ha hecho en épocas medievales merece más respeto que lo que se hace ahora. Pues no, es todo lo contrario. En épocas medievales había muchos errores, muchos fallos, pero no tiene más importancia. No tiene más importancia que la importancia histórica, ¿no? Que es el estudio histórico, que es lo que a mí me apasiona. Pero lo que no tiene ningún tipo de recibo es que este error histórico pues luego se perpetúe y encima se haga oficial. Pero bueno, esto es una opinión particular que muchos todos la compartimos, pero ahí queda. Y nada más por mi parte, pues voy a esperar un poquito, porque en el siguiente pase os hablaré de algo también que no deja de ser un poquito gracioso, como es el famoso escudo emblema de Zaragoza. Bien, aquí veis la imagen, el escudo de Zaragoza, y por derivación el escudo de Real Zaragoza, su equipo de fútbol. Veis ahí un león rampante que os recordará muy mucho a este de aquí, al escudo de Castilla y León. Pues efectivamente es el mismo. Este escudo procede de Castilla y León, concretamente del Reino de León, es el mismo león rampante. ¿Y qué hace un escudo leonés en Zaragoza? Bueno, pues muy fácil. Cuando Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza en 1118, en el 1134 muere debido a heridas que tenía, sobre todo en el asedio de Fraga, y deja en su testamento, un testamento que fue muy extraño y criticado, deja todo a las órdenes militares. Bien, los nobles de Aragón no están de acuerdo de que este rey deje todo a las órdenes militares y les merme su poder, con lo cual rápidamente buscaron un posible rey. Y este posible rey era Ramiro llamado el Monje, que era obispo de Roda Barbastro, y estaba totalmente ajeno a todo esto. Con lo cual este Ramiro se hizo rey, Ramiro II, se casó y tuvo una hija, que fue Petronila, la que después se casaron con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Bueno, pues dicho esto, en aquel momento se produce un gran vacío de poder, una gran debilidad por parte de lo que era el reino de Aragón incipiente. Por supuesto, los vecinos se frotaban las manos con la idea de que este reino fracasara y pereciera, pues para hacerse con sus tierras. Y en esta situación de desconcierto y de vacío de poder y de debilidad, pues nada más y nada menos que Alfonso VII de Castilla y León, de León, invade Zaragoza. Invade Zaragoza y deja como encargado de su gobierno a García Ramírez, que era rey de Pamplona. Bueno, pues con todo esto llega un momento que Ramiro II, que se ve totalmente impotente para poder reconquistar Zaragoza, que había sido tomada así alegremente por Alfonso VII de León, pues dicho esto, y de alguna manera pues buscar estrategias y estratagemas para recuperar. Una de ellas fue hablar con el papado. Entonces Inocencio II, en aquel momento, primero exige a Alfonso VII de que se cumpla con el testamento del batallador, Alfonso I, y que devuelva todo esto a las órdenes militares. Y segundo, le hace pagar una serie de impuestos a Alfonso VII en función de los territorios que había ocupado en Aragón, entre Zaragoza. Y Alfonso VII, que no tenía ninguna intención de devolver Zaragoza, con lo cual hoy en día, pues si no hubiera cambiado nada, Zaragoza sería una ciudad castellana, pues bueno, Alfonso VII se ve que no se quiere enfrentar con el papado y que Zaragoza ya es una fuente de problemas, y con todo esto, ¿qué hace? Pues devuelve Zaragoza a Ramiro II. Lo devuelve, pero con una contraprestación que es bastante fuerte, tanto como que Ramiro II se ve obligado a dar Soria a Castilla, igual que Medinaceli e igual que Molina de Aragón. Es decir, cuando pasamos con el coche por Medinaceli y por Molina de Aragón en la carretera que va a Madrid, pues siempre hay que recordar de que fueron plazas que pertenecían a Aragón y que Ramiro II tuvo que ceder a Alfonso VII para que éste devolviera Zaragoza. ¿Qué ocurrió? Que Alfonso VII impuso su emblema heráldico, y su emblema heráldico era el león rampante, tal cual.
¿Cuánto tiempo estuvo Zaragoza bajo el poder de Alfonso X? Pues no llegó a 2 años. No llegó a 2 años. Y bueno, pues al parecer debió de gustar mucho ese escudo. Bien que también a Alfonso X se le llamaba Imperator de Hispania y demás, en todo lo que tú quieras, pero no llegó a 2 años. Y por 2 años, a lo largo de los siglos, y ya per secula seculorum, el escudo de Zaragoza ha sido siempre este león rampante y por derivación, pues por ejemplo, su equipo de fútbol, ¿no? Bueno, pues esto lógicamente muchas personas en Aragón no lo saben, lo desconocen. Bien, es bonito, es un bonito sello heráldico, nadie lo duda, pero realmente no es aragonés, es decir, es un sello impuesto desde fuera, desde Castilla y León. Y bueno, pues dicho esto, la verdad es que mi intención era abrir un poco la mente, ver que el escudo de Bagaz, que he dicho anteriormente, no tiene ningún fundamento histórico y que bueno, se ha convertido al final en el escudo oficial y que el escudo de Zaragoza pues es un escudo impuesto por un rey conquistador castellano-leonés y que con el que estuvo aquí bajo su poder no llegó a 2 años como he dicho anteriormente, pero bueno, que ha quedado como el escudo ya para Zaragoza, una ciudad que tiene pues 2000 años de historia. En fin, por dicho esto, amigos, espero haberos entretenido, espero haber abierto la mente y, como siempre, lo que se fomenta aquí, el espíritu crítico, constructivo por supuesto, y repito, hasta otra, un placer.